El gusto de saludar a Facundo Jaime, que es vocero de Secaitra, lo tengo del otro lado de la línea. ¿Qué tal, Facundo? Buen día, ¿cómo va Gustavo Góngora? Hola Gustavo, muy buenos días para todos por allí, espero se encuentren bien. Gracias por atendernos. Facundo, ¿qué es esto de la IA, de la inteligencia artificial, aplicada también ahora a los autos? ¿Qué han encuestado? ¿Qué han medido ustedes desde Secaitra? Bien, en virtud de un video que se ha viralizado el mes que viene, en donde en una ciudad china una joven se sube a un taxi, el cual no tiene ni volante ni conductor, es decir, que el vehículo se conduce por inteligencia artificial, por un software de alta complejidad, decidimos encuestar, decidimos preguntarle a los argentinos qué opinaban con respecto al ingreso de este tipo de tecnología a nuestro país, y ya te adelanto, el 52%, es decir, un poquito más de la mitad, se manifestó en contra. Obviamente, esta manifestación en contra tiene que ver con ciertos vacíos normativos y cierta inseguridad que hay, porque obviamente quizá nosotros ya lo tenemos incorporado, pero cuando nos subimos a un vehículo, ya sea de un familiar, el propio, o inclusive un taxi o un colectivo, de alguna forma depositamos cierta confianza en el expertise del conductor. Claro. Pensamos que esa persona tiene una licencia de conducir y que alguien ha constatado las aptitudes psicofísicas de esa persona. Entonces, frente a la ausencia de esa figura, obviamente las inseguridades son varias. Exactamente. ¿Y qué, además de esa respuesta, averiguaron algo más sobre la aplicación de tecnologías? Digo, porque aquí el desarrollo se ve claramente aplicado también a la vida cotidiana en otros aspectos. Sí, la realidad es que este tipo de tecnología, si bien hay varias empresas en el mundo que ya se están posicionando, digamos, el gran título se lo lleva el software de complejidad, el cual cuenta con varias inteligencias artificiales. Es decir, hay un software de inteligencia artificial que decide que cuando ve un semáforo en rojo debe detenerse. Luego hay otra que sabe que la mano de la cuadra siguiente es hacia la derecha, entonces a la izquierda no tiene que doblar. Entonces se van sumando esos software que tratan de imitar las conexiones neuronales que tienen los seres humanos, y en función de eso también pueden aprender a largo plazo. Obviamente este tipo de software no funciona por sí solo, viene complementado con un sistema de geolocalización de altísima complejidad, es decir, un sistema de GPS, pero que nada tiene que ver con los GPS que nosotros manipulamos en nuestros teléfonos celulares, sino que se parecen más a GPS de utilización militar por la altísima precisión que deben tener. Entonces, entendiendo que nosotros sí utilizamos el GPS en nuestra vida cotidiana, decidimos preguntarle a la gente con qué frecuencia utilizaba este tipo de software, y el 65%, un porcentaje más que importante, manifestó en mayor o menor medida hacer uso de este tipo de aplicaciones. Y en ese sentido, ¿qué dice la normativa? ¿Qué dice con respecto a la utilización de software y demás? Bien, en principio el artículo 77 de la norma nacional establece como falta grave la manipulación del teléfono celular o sistemas de comunicación asistida. ¿Esto qué significa? Que de alguna forma esa norma colisiona con la utilización, o mejor dicho, con la mala utilización del GPS. ¿Por qué? Porque el GPS debe ser utilizado colocando el lugar, el destino a donde debemos ir, antes inclusive de poner en marcha el vehículo y ya colocarlo en su soporte. Si luego de que nosotros empezamos nuestro trayecto interactuamos con el celular de cualquier forma, cambiando la ubicación a donde vamos, atendiendo una llamada o un mensaje, vamos a estar incumpliendo la normativa del artículo 70. Bien. Facundo, cuando utilizamos este tipo de software. Bien, perfecto. Bueno, Facundo, y esto, digo, en virtud de todas estas encuestas que ustedes han realizado, ¿será, digo, este caso puntual del cual mencionaste al comienzo, será se ve muy lejano en nuestro país, por nuestra América Latina? La realidad es que la experiencia actual dice que en China ya están operativos este tipo de vehículos, en Estados Unidos están todavía en etapa de prueba. La realidad es que para pensar el ingreso a nuestro país son varios los factores que hay que atender. La realidad es que tratar de prever los tiempos de los avances de tecnología con inteligencia artificial es un poco complicado, porque de hecho de la pandemia hasta hoy este tipo de tecnología ha explotado en muchos otros aspectos de la seguridad vial, como pueden ser la señalética, puede ser también la colocación de ondas verdes utilizando inteligencia artificial para ver el flujo vehicular según los horarios, y obviamente también
para la constatación de infracciones. La realidad es que hacer un poco de futurología con este tipo de tecnología es muy complicado. Lo que sí tenemos seguridad son de dos cosas. La primera tiene que ver con las necesarias adecuaciones legislativas que sí necesitaría nuestro país, siendo que hoy es muy difuso y sería imposible traer este tipo de tecnología porque, por ejemplo, no se sabe quién contrataría esa póliza de seguro, quién sería responsable en caso de siniestro, es decir, son muchos los extremos que hay que cumplir. Y la segunda cuestión, no menos importante, tiene que ver con los problemas que se están observando en el mundo, que principalmente no tienen que ver con la efectividad de la inteligencia artificial, la cual ya ha probado que es bastante asertiva, sino que tiene que ver con las medidas de seguridad de ese software, es decir, los casos que se están viendo en el mundo, que este tipo de vehículos pierden el control o hay algún tipo de hecho extraño, tienen que ver con que algún hacker haya hackeado justamente ese software y voluntariamente lo haya descontrolado, ¿no? Bueno, ¿cuánto hay que planificar, pensar y trabajar en función de esto? Facundo, gracias por este tiempo que te has tomado para con nosotros y gracias por traernos mes a mes alguna cuestión que está vinculada con la seguridad vial y con este tipo de encuestas que realizan desde Secaitra. Un abrazo, gracias. Otro para ustedes, saludo grande.